Madre mía, menudo pifostio se ha liado y se está liando todavía entre estos dos de aquí. Vamos a aplicar la secuencia real de lo ocurrido, pero vamos a centrar también en las repercusiones económicas que tienen. Perdonad porque me tengo que dar prisa porque abre la bolsa en 8 minutos y quiero que veáis la repercusión en directo. Bueno, este vídeo lo estarás viendo en diferido, pero en la grabación del vídeo va a ocurrir del comportamiento de las acciones de este hombre. Recordad que tiene muchas empresas, pero solo una cotiza directamente en bolsa y es Tesla, que es lógicamente la más afectada en todo este pifostio. Vamos a aplicar la secuencia de lo ocurrido para que no os engañe nadie, porque tanto este personaje de aquí como este personaje de aquí pues cuentan las cosas como mejor le conviene. Vamos a ver lo que ha ocurrido, los interesados que son, porque no dejan de ser dos empresarios que luchan por sus intereses. Así que si te interesa todo esto y las repercusiones económicas que tienen, quédate porque te va a interesar segurísimo. Bien, vamos con las repercusiones económicas sobre la única empresa del señor Elon Musk que cotiza en bolsa. Vale, esto que vemos aquí es la cotización de Tesla. Cayó más de un 15% en la jornada de ayer. Faltan 2 minutos para que abra la bolsa, pero yo os quiero decir una cosa, ¿vale? Esto no deja más que ser una pelea entre dos empresarios. Elon Musk puede tener sus intereses, puede buscar la reacción, pero al final, si le afecta tanto a la cotización de sus acciones, porque recordemos que sí, es el hombre más rico del mundo, pero en el banco no tiene tanto dinero. Sus movimientos, sus compras, todo funciona con la cotización de las acciones o directamente o como garantía para pedir un préstamo, comprar Twitter o hacer lo que sea. Si ve que se va a hundir, recula y buscará dar la mano para lo que sea, tanto él como el señor Donald Trump y pues igual que todos. Vale, así que yo pienso que eso el mercado lo va a saber y después de una gran caída como esta, ahora falta pues un minuto apenas para que abra la bolsa, va a aparecer por aquí arriba, ¿vale? Lo vamos a tener aquí arriba. Vamos a ver en directo, nos esperamos unos segunditos porque va a aparecer enseguida y yo creo que mínimo donde tenemos esta zona de aquí es donde va a abrir la cotización de la acción, ¿vale? Pues no, me he quedado corto, me he quedado corto. ¿Lo veis? Ha aparecido aquí. Aquí lo veis. Dicho eso, vale, ya que lo hemos visto, que quería que lo vierais, pues vamos a analizar. Posible que ahora pues volvamos a caer, pero para que veáis que en general el mercado sí que confía en que esto se resuelva y que al menos a corto plazo pues haya algunas declaraciones que calmen un poco los ánimos. Bien, vamos a ver la secuencia real de todo lo que ha ocurrido y vamos a contar pues lo que yo pienso que iba moviendo cada paso de lo que han ocurrido. Aunque pueda haber alguna rencilla personal y pueda venir desde atrás, eh, lo primero que desencadenó toda esta secuencia de sucesos, ¿vale? Esta pelea entre ellos dos, el decir, recordemos que este hombre de aquí ha dicho que este hombre estaba implicado pues, en escándalos de abusos a menores y de todo eso. Vamos a ver la secuencia de lo ocurrido. Por mucho que haya pasado o hayan tenido cosas anteriores, esto comienza a principios de este mes, ¿vale? Ya veíamos que el señor Elon Musk pues había salido, quería dedicarse más a sus empresas y entonces de repente se pone este sería el paso 1, se pone a criticar la reforma, la ley fiscal del señor Donald Trump. Y además de una manera muy activa, ¿vale? Dijo que era pues una decisión repugnante, que se había saltado el Parlamento, el Senado por el forro de los PIB y que pues iba a lastrar la economía de Estados Unidos. Aquí dijo pues que todas esas reformas iban a afectar a bienes sociales, al cambio climático, todo eso son paparruchas. Todo eso son paparruchas porque lo que de verdad le afecta es que ese proyecto de ley va a quitar en gran medida las subvenciones a algunos proyectos de cambio climático, pero todo eso le da igual. Lo que le importa es las subvenciones a la adquisición de vehículos eléctricos. Si este hombre de aquí quita algunas subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos, pues este hombre vende menos coches. Y en mi opinión, ya sabéis que lo he dicho siempre, la empresa Tesla está increíblemente sobrevalorada. Los coches no son tan buenos, como deportivos hay mejores, como coches eléctricos hay mejores, y tampoco tiene una base como para ser la empresa que más vehículos venda del mundo. No, señor. Para mí, es opinión mía, está sobrevalorada. Bueno, pues a este hombre lo que le fastidia es eso. Eso. No todo lo demás, no la política fiscal, no lo que haya hecho, no lo toque. A este hombre le fastidia que este otro aquí pueda, pues, reducir las ventas de su empresa. Ya está. Así, nada más.
Tras eso llegó lo que podemos llamar, pues, el punto 2, la decepción, ¿vale? Pues, Donald Trump quizás no se lo esperaba. Aquí lo he puesto aquí en pequeñito. Donald Trump quizás pues no se esperaba esto, o al menos se lo esperaba de otra manera, porque sí que es verdad que Elon Musk es muy listo, pero se pone pues a chafardear como si fuera un niño, ¿vale? Y de hecho, pues Trump dijo que le había sorprendido porque en todas las conversaciones y en toda la preparación de toda esa normativa estaba Elon Musk todavía formando parte, pues ese doge y de esa estructura de gobierno. Es decir, si tan mal lo veías venir, ¿por qué en esas discusiones previas pues no dijiste esto es una bazofia y te callaste? Pero todo esto podría ser siempre simplemente una pelea de niños si no fuera porque entonces empiezan a verse y a saberse que han ocurrido cancelaciones o que se anuncian que se van a cancelar contratos de la administración con el señor Elon Musk. Es decir, pues algunos de los suministros, algunos del tema de contrataciones estatales de la empresa aeroespacial de SpaceX, etcétera, etcétera. Que ante esto, pues el señor Elon Musk, lo he dicho, con lo listo que es, o lo listo que parece, algunas veces parece un chiquillo. Pues como chiquillo, y dice, sí, pues me vas a cancelar los contratos, pues ahora empiezo a desmontar todo lo que tengo de la cápsula Dragon, ¿vale? Y ya no voy a recoger astronautas del espacio y ya no voy a hacer nada cuando necesites una emergencia que haya que ir a rescatar a alguien a la Estación Espacial Internacional como ocurrió, pues no respiro, pues no lo hago. Enseguida, pues todo esto se tuvo que retractar. Luego dijo, no, vale, si se necesita ayuda, pues me ofreceré, todo eso, porque es lógico, es normal. Pero la verdad es que todo esto se salió de madre cuando el señor Elon Musk publicó lo que él llamaba la bomba. No lo voy a decir en español, pues si acaso esto levanta algo del algoritmo para cancelármelo. Y dice, voy a soltar la gran... Y entonces va y publica este Twitter o este tweet en X. Es momento de soltar realmente una gran... Esto que vemos aquí. El señor Donald Trump está en las listas de Epstein. Esa es la razón real por que no se hayan hecho públicas. Pasa un buen día. Sí que esto es una pataleta porque primero, que se sepa, sí que se hicieron listas esas públicas y ya salía que el señor Donald Trump pues había compartido vuelos, había compartido charlas con el otro, pues como si fuera empresario o lo que sé. Y él, Donald Trump, fue el que hizo públicos esos documentos. Pero aparte de eso, aunque fuera todo una mentira y estuviera metido en eso realmente, que yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Si eso fuera verdad, señor Elon Musk, ¿no estaba formando parte de esa administración? Si ya lo sabía, ¿por qué eras tan amigo y formabas parte de esa administración? ¿Es que no te importaba estar al lado de esa persona si tan horrible es? ¿Por qué lo hacías? Si tan horrible es y no lo has, y tú lo sabías y no lo has hecho público hasta que no ha afectado a tu bolsillo, a la cotización de tus empresas, ¿por qué no lo decías? ¿Por qué no lo decías? Y como es lógico, todo esto pues tiene su repercusión en la gente que, sobre todo, pues tienen empresas de este tamaño, ¿no? Es lo que ocurrió. Las caídas ocurrieron en muchas más acciones que Tesla, pero lógicamente Tesla fue la más afectada porque si empiezas con esta guerra, con el que va a ser el que durante X años va a dirigir la política económica, la que te puede poner una sanción por extraer minerales de tal país, el que te puede poner unos aranceles, el que te puede quitar una subvención, pues lógicamente los inversores, los mercados reaccionan con esas caídas. Aquí volvemos a la cotización, ¿vale? Vemos que ha abierto todavía más por encima del que más o menos había calculado yo, porque llegó a estar en 273 y ahora está, pues, ha estado por encima de los 300. Una subida bastante pronunciada. Así que es verdad que la jornada de ayer, pues como todo esto pasó antes de que terminara el mercado, antes de que cerrara los mercados, pues le dio tiempo a caer y cayó pues un 15%. Esto lo vamos a ver bajar hasta el círculo, yo creo, ¿vale? Pero aún así es significativo esta subida después de la caída de ayer. Mirad, la caída de ayer después de la noticia, ¿vale? No todas las jornadas con las noticias, esta última parte, pero si contamos desde el principio tenemos una caída pues, de 322 pues hasta 273. Es bastante, es bastante. Ahora se ha recuperado, ya lo tenemos por encima de 300, pero es bastante significativa, un 15%. En criptos también, si nos vamos a criptos, vemos, esto por ejemplo es la más afectada, porque si tú por ejemplo
especulas qué cripto se va a ver más afectada con algo negativo a Donald Trump, pues es la que ha sido su favorita desde siempre, que muchos dicen que está en la creación, que tiene una cartera bastante grande, que es Dogecoin, ¿vale? Aquí la tenemos. Esta caída de Dogecoin es bastante. O sea, estamos hablando, fijaros aquí, es una locura. O sea, en una cotización normal que veíamos aquí llegó el momento, pues mirad lo que hemos tenido aquí. Pam, 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 pam. Esta fue la noticia y se cayó pues desde 0,19 casi hasta 0,16 y medio. Una caída bastante pronunciada. En cuanto a Bitcoin, nosotros ya habíamos hecho un análisis antes de esta noticia de la jornada de ayer, ¿vale? Teníamos habíamos visto, os lo dejaré por aquí arriba, ¿vale? El enlace al vídeo. Habíamos dicho que Bitcoin necesitaba ciertas cosas para romper, ¿vale? Esta línea que tenemos aquí amarilla y poder crecer. Vimos que esas cosas, pues de momento no se estaban dando, ¿vale? Vimos que esta zona de acumulación, si quería escapar, pues tenía que cerrar por arriba, teníamos que acompañar el volumen, cosas que a lo mejor pues no se han ido dando. Esta zona de distribución, esta caja que tenemos aquí azul, pues parece que va a traer ese movimiento en estas siguientes velas. Estos son 4 horas, ¿vale? ¿Por qué llegó hasta aquí? Mejor dicho, ¿por qué reaccionó en esta zona de los 100? Lo vimos perfectamente en el vídeo diciendo dónde iba a reaccionar. Vamos a las pools de liquidaciones. Dijimos que si caía Bitcoin tenía una primera zona, ¿vale? Pues en sobre 102.000, pero que no era suficiente como para romper esa tendencia, ¿vale? Que la zona grande, la zona fuerte de liquidaciones era esta zona que tenemos aquí sobre los 100.000. Es una zona fuerte, tanto psicológicamente como por análisis técnico, y esa era la zona donde era más posible que reaccionara el precio. Lo vimos en el vídeo y es lo que ha ocurrido. Aquí apenas hizo un leve movimiento, pero cuando llegó a esta zona y liquidó a toda esa peña, es decir, toda la gente que estaba apalancada en un por 10, en un por 20, en un por 100 incluso, pues toda esa gente que vemos que esa liquidez viene desde atrás, ¿vale? Pues desde finales de mayo, pues esa gente se ha tirado de los pelos porque ha perdido la pasta, le han liquidado la cuenta. Bien, vemos que se la comió entera, toda esta resistencia en la zona más fuerte, se la comió entera y empezó a reaccionó. Recordar que las liquidaciones son posiciones contrarias, como si mucha gente volcara presión de compra, y entonces reaccionó y empezó a subir. Nuevamente tenemos zona de liquidación aquí. Más incluso que por arriba, ¿vale? Es decir, por arriba tenemos volumen de liquidaciones que se empieza a crear aquí. En toda esta caída, la gente empieza a decir Bitcoin se va para abajo, Bitcoin se va para abajo y empieza a apalancarse. Y por eso empiezan a nacer esta zona de aquí que son más o menos fuertes según el apalancamiento, ¿vale? Empieza a crecer esta zona de aquí. Si nos fijamos aquí, aquí es donde empieza. En este momento en el que empieza a caer todo, a caer. Pero cuando rompe esta zona de aquí, vamos a quitar este apalancamiento de aquí. Cuando empieza a romper esta zona de aquí y empieza a crecer, vuelve a crearse nueva zona fuerte de liquidaciones por aquí abajo, ¿vale? Que ya estaríamos pues, justo en los 100 o inmediatamente por debajo. Ahora mismo el movimiento del precio de Bitcoin está más limitado, sigue estando más limitado por abajo que por arriba. Estos 15 minutos, si nos vamos, por ejemplo, 4 horas. Vamos a darle, quitamos el VPVR, perfil de volumen de rango visible, y lo añadimos aquí. Bien, vemos que toda esta zona de liquidaciones, ¿vale? Es la que se ha comido y eso ha hecho que reaccione al precio. Toda esta subida es esa reacción de las liquidaciones. Vemos mucho más peligro inmediatamente al precio, por abajo que por arriba. Por arriba, una zona muy fuerte. Siempre vamos a tener muchas liquidaciones justo por encima de la TH. Siempre. La gente psicológicamente pone su orden de venta justo por encima para que cuando el precio llegue, pues reaccione y pueda cobrar esa ganancia. Pero el movimiento, aunque vemos la creación de nuevas zonas de liquidaciones por arriba, el movimiento sigue estando más limitado y más presión por la zona baja que por arriba. Es decir, si cae, pues tiene más difícil que no reaccione el precio en caída que en subida. Si nos vamos a la gráfica en Quantfury, vemos obviamente esa zona aquí, ¿vale? Que sería pues donde volvería esa zona donde reaccionó, ¿vale? Podría ser esa zona de soporte, pero luego vemos que vuelve a estar en ese canal de distribución. Hay un camino para correr por arriba, necesita pues una entrada de volumen nuevo
necesita más fuerza, ¿vale? Y que empiece a crecer con esa fuerza, ¿vale? Y quizás, pues, cuando se acerque a esa zona de romper el canal y romper la resistencia de esa tendencia bajista, pues que veamos que consolida fuerte y el nacimiento de una nueva tendencia con fuerza. Perdonar un poco la inclusión de todo este análisis técnico en la noticia de Donald Trump y de Elon Musk, pero como sé que la mayoría de los seguidores pues es muy crypto friendly, pues también analizamos eso y lo que hemos visto en las cotizaciones en bolsa. ¿Qué podemos esperar ahora? Bueno, sí que es verdad que habrá pues reducciones puntuales de la presión, pero yo creo que es insalvable, ¿no?, esa relación. De hecho, el señor Elon Musk ya medio bromeado con la creación de un nuevo partido. No sabemos quién estaría detrás de los hilos, que pues fuera realmente de centro y que hiciera las cosas buenas por el pueblo sin que él perdiera dinero, claro. Siento mucho que no puedas tirarle un corto a SpaceX porque le van a cancelar. Recordar que tiene pues 22.000 millones de dólares en contratos con el gobierno, en contratos con la NASA, en contratos con el Pentágono. 22.000 millones, que ahí se ha creado una ciudad. De hecho, ya el pequeño alcalde de esa ciudad autónoma es trabajador de SpaceX. No le puedes tirar un corto a eso, ¿vale? Lo que sí puedes hacer es, si piensas que esto le va a afectar negativamente a Tesla, pues mira, ¿ves? Como hemos dicho, ha vuelto al circulito que teníamos aquí marcado. Si piensas que le va a afectar a eso, está perdiendo volumen. O sea, el movimiento ya no es tan fuerte, ¿vale? Ya no es tan fuerte el movimiento. Si piensas que le va a afectar, pues aquí en Quanfiri puedes tirarle el corto, puedes abrir, si piensas que es una oportunidad de compra, pues puedes abrir posiciones de compra, lo que tú quieras. Si todavía no tienes cuenta aquí en Quanfiri, pues si abajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace y si pones este código cuando te crees la cuenta, AntonioHZ, pues te darán un obsequio cuando empieces a utilizarla que puede llegar hasta los 250 dólares, que no viene nada mal. Aprovecho para deciros que si habéis llegado hasta aquí, pues os agradecería que suscribierais y activarais la campanita y dejadme en comentarios qué pensáis que va a pasar ahora, tanto en la relación comercial del señor Elon Musk y la administración Trump, como con la cotización de las acciones de Tesla. Por cierto, otra que seguimos mucho es del canal Coca-Cola. Ayer cayó un poco, pero las reacciones ya las tenemos todavía, ya las tenemos bien. O sea, vuelve a estar bien. Vamos a ver 4 horas Coca-Cola. Pues bueno, no veo todavía signos de... Bueno, quizás va bajando el volumen. Aquí una pequeña divergencia, aunque aquí vuelve a repuntar un poco. Y la fuerza de la tendencia ahora pues está más baja, ¿no? Eso también podría afectar. Y nada, pues espero que os haya gustado este vídeo, que me dejéis abajo vuestras opiniones y que al menos pues, que quizás hayáis podido aprender algo o al menos divertiros, ¿no? Vamos a hacer un... Estoy preparando un vídeo sobre la situación económica de España, ¿vale? Vamos a intentar analizar un poco sin dar opiniones con datos y, imagino que no estará hecho cuando publique esto, pero bueno, estaros atentos porque yo creo que os va a interesar. Os lo digo, estudiar blockchain y economía. Nos vemos en el siguiente vídeo, que lo paséis. Bueno.